Gusto saludarles. Somos el grupo número 1 y les vamos a hablar sobre Juan Amos Comenio. Juan Amos Comenio nació el 28 de marzo de 1592. Era una persona que con entereza y valentía expresaba sus desacuerdos sobre algunos textos ante sus profesores, acostumbrados a que los alumnos obedientemente repitieran las doctrinas que estaban establecidas. Era una persona que con su espíritu crítico se hizo merecedor que lo enviaran a una de las mejores universidades de Erbon, escuela de gran prestigio, donde enseñaban los mejores profesores. Él criticaba constantemente el método memorístico con el cual sus maestros le obligaban a aprender pasajes bíblicos, textos religiosos, preguntas de catecismo, dejando en segundo plano la lectura, la escritura y el cálculo, lo cual Comenio consideraba una pérdida total de tiempo. Comenius es considerado el padre de la pedagogía. Su fuerza está en el convencimiento de que la educación tiene un importante papel en el desarrollo de las personas, en el esfuerzo que hizo para que el conocimiento llegara a todos los hombres y mujeres por igual, sin malos tratos. El establecimiento de la pedagogía como ciencia autónoma y la inclusión de sus métodos de ilustración y objetos hicieron de él un pionero de las artes de la educación y de la didáctica posterior. Comenius proclama claramente que todos los hombres tienen una aptitud innata hacia el conocimiento y no lo restringe solamente a una élite o a una serie de personas iluminados. Así crea la concepción de una nueva escuela popular de gran cubrimiento a que todos tengan acceso. El fin es lograr la paz mundial, ya que considera que la educación es el camino más rápido para llegar a ella. Definía la educación como el arte de hacer germinar las semillas interiores que se desarrollan no por incubación, sino cuando se estimulan con oportunas experiencias suficientemente variadas y ricas y sentidas siempre como nuevas. Su método pedagógico tenía como base los procesos naturales del aprendizaje, la inducción, la observación, los sentidos y la razón. Parte de su propuesta pedagógica era eliminar totalmente la violencia del proceso educativo. Exigió con firmeza que la educación primaria fuera obligatoria. La educación debe ser comprensiva, no memorística y un proceso para toda la vida, que integre las actividades creativas humanas y sus principios para una amplia reforma social basada en la unión de la teoría, la práctica y la crisis. La educación como desarrollo integral permanente de la persona. Comenius dedujo que el hombre debía convertirse en un todo armónico, debiendo desarrollarse plenamente todas sus potencialidades y habilidades, no simplemente desarrollar el uso de la razón o conocimientos. A los hombres se les ha dado la oportunidad para perfectibilidad continua e interminable, para la creatividad, la educación permanente y sobre todo la autoeducación. Todo el mundo tiene el deber de aprovechar esta oportunidad, ya que es un deber tanto como filosófico, político y religioso. La función social de la educación según Comenius. La reforma educativa que propuso Comenius estaba ligada con la búsqueda de una renovación moral, política y cristiana de la humanidad. Comenius también defendió que la escuela debía ser para todos, debía ser de una manera igual, tanto como para hombres y como mujeres, señalando a las autoridades que tenían su responsabilidad de difundirla y organizarla, ¿verdad? También decía que el aprendizaje empezaba desde el hogar. Entonces, siendo de esta manera que los padres serían los primeros educadores de sus hijos, ¿verdad? Y esto tenía la inclusión de la madre. Entonces, si la madre no era educada, estas después no podrían educar a sus hijos. También tenía como la instrucción de ayudar a la educación a aumentar el bienestar de un país, así como también sus buenos modales. Y era para esto que él pedía que a los niños de escasos recursos se les recibiera con ropa, libros y materiales escolares gratis, a fin de que estos tuvieran las mismas oportunidades de los ricos. O sea, que la educación debía ser igualitaria para hombres y mujeres y tanto para ricos y pobres. El desempeño del docente, según Comenius, era que el docente
debía cambiar sus métodos tradicionales basados en el uso de golpes y violencia. El maestro no solo debía de encarnar el método de enseñanza, sino que él como modelo para sus alumnos, o sea que el maestro debía ser el modelo a seguir de los alumnos. Comenius también centró su esfuerzo en un modelo pedagógico para reglamentar y prescribir qué se debe, cómo y cuándo enseñar, dando la fundamental importancia al niño como objeto de acto educativo, al que se le debe estimular positivamente para que él ame el conocimiento, dando el conocimiento de una manera metódica, sencilla y primordialmente que aprenda haciendo, es decir, que el niño active todos sus sentidos al momento de aplicar el conocimiento, de aprender. El maestro, según Comenius, debía primero conocer lo que él enseñaba. Además, que aprender no debe, que para enseñar y que el niño aprendiera, no debía avanzar mientras el conocimiento base no estuviera firme en la mente del alumno. Para Comenius, la docencia era el oficio más noble entre todos. El método. Para Comenius, enseñar se debía a una disposición de tres cosas: tiempo, objeto y método. Así como la naturaleza es única, al igual que Dios, así también el método como imitación de la naturaleza debe ser único, desplegándose entre enseñar y aprender, leer y escribir, y palabra, cosa. Todo debía tener una relación. Para aprender y enseñar, Comenius recomendó proceder o iniciar desde que el niño conoce, o sea, del saber previo a lo desconocido, desde lo más simple a lo más complejo, de lo más básico a lo más difícil, ¿verdad? De lo más fácil a lo más difícil. Comenius criticó mucho los métodos de enseñanza que estaban basados en el castigo y la amenaza, ya que estos simplemente le daban terror a los niños, ¿verdad? El conocimiento, ellos tenían miedo al conocimiento e impedía esto que el niño fuera creativo y que hiciera uso de su ingenio, ¿verdad? Comenius planteó un método práctico de aprender en el que el conocimiento se infiltraba suavemente en sus almas, que fuera algo creativo, que fuera algo pasivo, que tuviera la esencia de las cosas que se iban a enseñar, ¿verdad? También instruyó mucho acerca de los fundamentos, de las razones y de los fines más principales de lo que ya existe y de Bueno, mucho gusto, mi nombre es Gladys Cortés. Yo les voy a hablar acerca de la importancia de la educación desde la primera infancia. Da mucha importancia Comenius a la aptitud innata hacia el conocimiento, por lo que consideró imprescindible la educación en los primeros 6 años de vida. Escribió una obra para este fin llamada Escuela Materna, que concibe a la madre como una educadora e instaurando así lo que hoy conocemos con el nombre de jardines o preescolares. Solamente es firme lo que en la primera edad se aprende. La concepción del alumno. Concibe la educación como un sistema donde el niño y el sujeto del acto educativo en general es el centro de la atención. Su concepción paidocéntrica de la educación pone todos los componentes educativos al servicio del aprendiz. El paidocentrismo lo definió Comenius como entender al estudiante como centro del proceso educativo. Así él establece un nuevo modelo, pues anteriormente al alumno no se le daba tal importancia, siendo considerado como simple receptor pasivo del conocimiento. Los jóvenes son seres como la cera, por esto se puede educar mejor sin reprensión ni dureza. Todo cuanto el alumno ha de aprender debe escalonarse conforme a los grados de la edad, de tal manera que no se proponga nada más que no esté en condiciones de recibir. La educación de mujeres y hombres. Comenius decía: extraño para la época que se debe reunir en las escuelas a toda la juventud de uno u otro sexo. Plantea una igualdad de género y considera a la mujer igualmente dotada de entendimiento, ágil y capaz de la ciencia, y lo mismo destinadas a elevadas misiones, y no entendía por qué razón se les apartaba del conocimiento y entendimiento de las ciencias.
Exigía con firmeza que la educación primaria fuera obligatoria para todos. Las escuelas. Era necesario reformar las escuelas para que fueran talleres de humanidad y punto de partida de la educación permanente para llegar a una cultura humana universal. Imaginó una escuela primaria en cada pueblo de Checoslovaquia y deseó que ésta llamara la atención de los alumnos, con árboles alrededor y flores en las huertas. Las paredes de los salones debían ser adornadas con cuadros. Cerca de ella debían estar los talleres y junto a las aulas los campos para los juegos de los alumnos. Diseñó una arquitectura de cómo debían ser construidas las escuelas, con patios, jardines, etc. En importante exaltación hacia la universalidad de la escuela. Comenius hizo un llamamiento en su favor a los padres, preceptores, eruditos, teólogos, pero en especial a los magistrados y políticos, para apoyar la reforma de las escuelas sin reparar gasto alguno. De una u otra forma comprometió a toda la humanidad en esta obra. Concepto de los valores. Dado el contexto bélico en el cual vivió, uno de los ideales más importantes para Comenius era la paz. Desde su punto de vista, la paz era un valor que debía ser resguardado por un tribunal internacional encargado de evitar las causas de los conflictos bélicos. Su reforma educativa estaba íntimamente ligada a una renovación moral, política y cristiana de la humanidad. La utilización de lo audiovisual también fue otro aporte de gran importancia, con una de sus obras, Orbis Pictus. Es la inclusión de ilustraciones para enseñar y la utilización del teatro y la interpretación teatral como un instrumento importante de motivación y estimulación del aprendizaje. En esto consistía esta obra tan importante de Comenius. Y hoy les vengo a hablar sobre las obras de Comenius. Sus obras, alrededor de 300, escritas en checo, en latín y en alemán, y han sido inspiradas en las ideas de reformadores protestantes como Lutero y Calvino, de filósofos como Van Gogh y Campanella, y de sus pedagogos de la talla de Vives y Ratke. En pleno de la educación, Comenius proyectó un sistema seminario del saber realista, el cual denominó Pansofía, que debería servir para universalizar el conocimiento y eliminar los conflictos del mundo. Los descubrimientos de las obras de Comenius renacen a partir del siglo XIX por Juan Bacala. En 1931 le sigue el profesor Schweitzer de la Universidad de Brno. En Londres fueron descubiertas en 1933 las cartas que le escribió a su amigo Samuel Hartling. Algunas de sus principales obras. Tenemos la principal, Reglas gramaticales más fáciles, de 1616. Es la primera que publica Comenius a sus 24 años de edad. Sus conceptos gramaticales que siguen su proceso inductivo de casos particulares se deducen de la regla. La puerta abierta de la lengua, su primera obra famosa, escrita en 1631, es un cuaderno de lectura bilingüe, basado en el latín de 100 títulos, compuesto en 10 frases, dando como resultado 1000 frases. La escuela materna. En el mismo 1631, esta obra trata la educación durante los 6 primeros años del niño, para poder prepararlo al ingreso de cada escuela primaria. La educación doméstica debe realizar en el hogar, lo cual transforma a la madre en educadora. Es el primer estudio sistemático de la psicología del niño e invitación a la creación de las escuelas maternales y de jardines de infantes. Didáctica Magna, 1632, su gran obra. El aprendizaje del latín, de 1637, es un manual dirigido a los niños que inician el estudio del latín por medio de conversaciones latinas. El método novedoso de empezar a hablar con el niño, aprender en lengua materna. El camino de la luz, escrito en Inglaterra en el año de 1641. Es un tratado de política trascendente del cual confía sus ideas de que, ilustrado a la humanidad eterna, se elevarán los niveles de cultura y mortalidad. En el mundo no existirán guerras y reinará la paz en todas las naciones. Con el libro Comenius pide crear un consejo de la luz
o Academia Mundial de Sabios, que formarán una liga internacional. Tratado sobre las oportunidades que hay para proseguir la investigación didáctica. En 1643, el maestro no solo debe impartir asignatura, sino estudiar a cada alumno para dar la respuesta adecuada a su exigencia personal. No solo debe instruir, sino que debe formar. Compendio de Física proyectada hacia Dios. Manual de 1643, en el cual Comenius reforma la filosofía natural para proyectar la cosmología espiritualizada, eleva al hombre hacia su creador. Moderno método lingüístico, escrito en 1648. Es una gramática de 30 capítulos en la cual se habla de los conceptos, variedades, prerrogativas de algunas lenguas, en especial la latina. Expresa un método más reciente para enseñarla. El Testamento. Obra pastoral, especie de sermón escrita en 1650. Continuando con el tema, daré a conocer algunas de las obras más importantes de Juan Amos Comenius. Están los mandamientos para evitar el mal de 1653, para que los hombres vivan con buenas costumbres. Tenemos La felicidad de la nación, obra, es dedicada en 1654 al príncipe Jorge. Tenemos La clase de juego, esta es una obra teatral con la cual quiere hacer de la escuela un lugar agradable. Esta es escrita en 1655. Panegírico de Carlos Gustavo, pieza oratoria en honor del rey Carlos Gustavo en el siglo X, en 1655. Tenemos Vestíbulo de la lengua latina, expone las nociones de gramática, define el arte de hablar correctamente, dividida en etimología, sintaxis y ortografía. Anotaciones gramaticales, complemento de la Puerta de la lengua latina. Como siguiente obra tenemos la ópera didáctica Omnia de 1657. Contiene diversas obras de Comenius desde 1627 a 1657. Este da comienzo del volumen en su didáctica magna, que aparece por primera vez en su forma completa, tal como se le conoce hoy. Tenemos el diccionario latino, manual de sentencias, frases con las letras del alfabeto, publicado en 1657. Templo de la latinidad, con ejercicios graduales en latín y en el orden que Comenius siempre utilizaba: pórtico, atrio, vestíbulo y santuario. Disertación del latín, este es escrito para facilitar el aprendizaje del latín. El mundo en imágenes, Orbis Sensualium Pictus, es el primer texto escolar ilustrado de la historia de la pedagogía en el año de 1658. Ha sido modelo para los posteriores textos escolares. Con este libro, Comenius se le da el título de precursor de la educación audiovisual. El laberinto del mundo y el paraíso del corazón. Este está escrito en checo desde 1623 y después de la batalla de la Montaña Blanca, 1620, aparece en 1633, refleja una sociedad trastornada, llena de injusticias y abusos. Tratado universal para la reforma de la humanidad. Comenius quiere ayudar a los hombres a salir del gran desorden babilónico. Tenemos el Tratado Universal para la Reforma de la Humanidad. Comenius quiere ayudar a los hombres a salir del gran desorden babilónico en que están perdidos. Se divide en varias partes. Número 1, la Pompedia, que trata la educación universal de todo género humano. La Panotorsia, renovación universal, lo único necesario, profundo y movedor, testamento espiritual y confesión pública ante el mundo, con el cual pide a la humanidad a reprimir la violencia y profesar el amor entre
todos. Tenemos la consulta general sobre la enmienda de los asuntos humanos, escrita en 1644-1670. En ella se compromete de lleno con la gran restauración de los hombres. Angelus Pacis, urgente mensaje a la conciencia mundial de la paz. Bueno, y ahora les voy a mencionar la organización de las escuelas según Comenius. Nos habla de la escuela maternal, que ella llega de los 6 años, que esta podemos enseñar la ciencia. Nos dice de la escuela elemental, que es la equivalente a la primaria y llega hasta los 12 años, y en ella podemos enseñar instrucción general y virtudes. Y nos habla de la escuela de latina o gimnasia, de los primeros 12 años a los 18 años. Nos sirve para preparar a los alumnos para estudios superiores. La academia nos empieza de los 18 a los 25 años, que esta es parecida a la universidad. Para ella es el Estado, debe enseñar becas. Y también les voy a mencionar la última frase de Comenius. Comenius nos dice que se debe enseñar a todos